Lucas 9. Los que querían seguir a Jesús. También vemos en Lucas 9 unos subtítulos como ¿quién es el mayor? Y Jesús cuando dijo, el que no está contra nosotros, por nosotros es. Y cuando Jesús reprendió a Jacobo y Juan, cuando ellos quieren ver juicio para los que estaban rechazando a Jesús. Y en esta porción que empecé el domingo, el Espíritu Santo me abrió estas escrituras así la semana pasada y vi por primera vez que Lucas 9, terminando con versículo 62, seguía en capítulo 10, versículo 1, que nunca había visto así, que Lucas 10:1 dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, aleluya. Otra traducción dicen otros 72. Si eran 72 es 12 por 5. Así que el Señor tendría 6 equipos de 12. Sí, porque otras traducciones dicen, y Él escogió otros 72 y les envió 2 por 2 a ministrar. Y hay mucha sabiduría en eso. También que esta porción siguió en Lucas 9 de los ejemplos de las personas que querían seguir a Jesús y también las personas que Jesús vio que tenían un corazón para Dios y que podrían entrar al reino. Vamos a leer Lucas 9 y teniendo en cuenta el llamado de Dios, cómo Dios va escogiendo, cómo Dios va llamando, preparando, tratando con nosotros y también nuestro lugar para estar también escogiendo otras personas, porque es de mucha importancia que sabemos que nuestro ministerio es para ser reproducido en otras personas, así que ustedes tienen que desarrollar la misma actitud que tenía Jesús de morir y dejar que la semilla cae y muere para poder producir mucho fruto. Si no, uno puede tener un ministerio como Eliseo, pero no hay ninguna continuación, no hay ningún fruto así en la vida de otras personas que van a seguir, que van a llevar ese ministerio, esa visión, esta unción más allá. Elías tuvo fruto porque él decidió tomar el tiempo a discipular a uno. Jesús discipuló 12 y como alguien dice que solamente perdió uno. ¿Cómo podemos pensar hacer mejor si Jesús tomando 12 no tomó 144 sino 12? Y también nosotros los estudios muestran que el hombre no puede tener una relación tan íntima con más que ese número de personas. Y no es decir que toda la vida. Vemos que Jesús tenía los 12, después está tomando tiempo con otros 70. Y para nosotros en la visión a servir al Señor es donde quizás es lo más difícil porque podemos enfocarnos solamente en lo nuestro, mi ministerio, mi llamado, lo que Dios tiene para mí, donde quiero ir yo, en vez de pensar cómo puedo poner lo que tengo en la vida de otras personas. Bueno, leyendo Lucas 9, 5, 7, dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiere que vayas. Aleluya. Y él le dijo, Jesús, las horas tienen ¿cómo se dice? Guaridas. Y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús está diciendo, tú puedes pagar este precio en cuanto de ponerse en el lugar donde no sabes
no vas a tener lo que tienes ahora de pronto siguiéndome. Él está también mostrando como varias verdades acá que Él está dando a los que quieren seguirle. Y mire que el versículo 59 dice que Jesús dijo a otro, y dijo a otro, sígueme. La diferencia es que uno está ofreciendo y otro el Señor está diciendo. 58, alguien se ofreció seguir y en la segunda vemos que Jesús está hablando y invitando o echando su manto sobre la persona como hizo Elías con Eliseo. Y mire que dice en el versículo 59, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Aquí debemos anotar que lo que tenemos aquí es la actitud que puedo acomodar mi vida para el Evangelio, solamente déjame hacer lo mío primero y con mucho gusto después haría lo tuyo. Y obviamente no va a servir para el reino, porque Él está diciendo, déjame que primero. Entonces la prioridad tiene que ser Cristo. La prioridad no puede ser el mío, aún no importa qué tan urgente es, no importa de qué se trata, aún en este caso se trató de la muerte de alguien familiar y aún ellos solamente querían como con efecto natural despedir o tratar con esta y después seguir a Jesús, y Jesús aún dijo que el reino tiene que estar aún antes de estos afectos. Y lo que Jesús estaba haciendo tal vez muy radical es mostrando que el reino y lo primero no puede ser lo nuestro, sino de Él. Sabemos que en el Señor uno piensa, entonces quiere decir que si mi mamá muere y yo no puedo ir al entierro, que mejor que voy a estar predicando en una parte. No, porque también vivimos por el Espíritu, digamos, no vivimos por ley, sino por el Espíritu Santo, digamos, y le estamos bajo gracia. Jesús estaba solamente tomando una situación drástica así para hacer llegar la verdad de que Dios tiene que estar en primer lugar. Digamos, nuestra obediencia no puede ser condicional. Si el Señor lo hace eso, entonces yo haría lo otro. Que nuestra obediencia tiene que ser total y no podemos negociar con el Señor, con Él y con el discipulado. Y tal vez de hacer discípulos es muy contrario de lo que el concepto que tenemos ahora en el cristianismo. Digamos, mucho de cristianismo es asistir a una iglesia y no más, como ser solamente un asistente anónimo y no más. Y realmente Jesús también tiene miles de personas asistiendo y Él estaba haciendo una llamada dentro de toda esta multitud a personas que van a ser parte del reino y seguirle como discípulos. Y un discípulo quiere decir que una persona que ha tomado la decisión de seguir totalmente a Jesús, estar con Jesús y estar bajo la autoridad de Jesús, representándole, haciendo las mismas cosas como vemos en Lucas 10, predicando el reino, sanando a los enfermos, bendeciendo en su nombre y anunciando que el reino ha llegado. Y estas eran las características de un discípulo en aquel tiempo. Pero debe subrayar miramos otra vez que versículo 61 dice, entonces también dijo otro, Señor, te seguiré, pero déjame que despida primero de los que están en mi casa. Y claro, y luego te voy a seguir. Vemos dos veces que la actitud de no tener al Señor en primer lugar nos puede obstaculizar. Y para nosotros, primero puede decir, bueno, cosas diarias, cosas cualquiera, como Jesús está mostrando. Estas son
quehaceres naturales que pueden ocupar el lugar de Jesús. Y debemos ver cómo seguir Jesús. Primero decir, Señor, te cegaré. Si tú me muestras cómo despedir de los de la casa, después lo haré. Si no, por encima de todo, te cegaré. Esta debe ser la actitud. No es decir, entonces no puedo despedir a mi mamá. No puedo enterrar mi papá. No, es decir, no debemos poner nuestra obediencia condicional al Señor, sino decir, Señor, te cegaré primero, lo que tú permites después. Todas esas cosas están en segundo lugar. Vivo para tu gloria, estoy a la orden. Y mira que Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Así que no podemos seguir adelante si estamos con nuestra alma y los ojos puestos en el pasado, pensando del pasado. Tenemos que mirar adelante. Y como estuvimos diciendo también, las cuevas y los nidos, en versículo 58, lo que estaba diciendo Domingo, es tan importante identificar qué son las cuevas y los nidos en nuestra vida. Cuevas son lugares para escondernos, para protegernos, para estar como retirado. Nidos son lugares cómodos que hemos construido y de pronto no son fáciles para dejar, que Jesús dice, tú puedes dejar sus nidos y seguirme para vivir así, como no sabiendo en qué cama vas a dormir mañana o saber en qué lugar vas a estar comiendo en la semana entrante, digamos, de ponerse totalmente en mis manos para estar conmigo y seguir así. Entonces, obviamente requiere el llamado a nosotros a identificar cuevas y nidos en nuestras vidas. Si tú no has identificado cuevas y nidos en tu vida, no puedes identificar cuevas y nidos en la vida de otras personas. Como Jesús estaba dando este discernimiento a los que le querían seguir. Aleluya. Entonces, capítulo 10, siguiendo que después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. Yo creo que los otros 70, subraya la palabra otro. Otros, aleluya. Otros 70, ¿qué? Duro, alto. Bueno, pregunta difícil. La pregunta es cuando les envió 2 por 2, ¿les envió por pareja, varones o mezclados? No sé. No dice. Bueno. Ni sabemos que eran todos mujeres o todos hombres. ¿Por qué? ¿Este es importante? ¿O este es el año de mujer o qué? La semana de la mujer, día de la mujer. Bueno, pero de todas maneras, después de estas cosas, ¿de qué cosas eran? Después de establecer los requisitos para el discipulado, donde dice después de estas cosas, tú debes poner interrogante, ¿qué cosas? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué cosas eran? Era que Jesús estableció claramente que eran los requisitos para ser discípulo, para estar con Él y bajo su autoridad, lo que Él esperaba, lo que Él exigía, lo que Él quería. Y después de predicar claramente estas cosas, Él ya, no sabemos si era 2 días, 1 semana, bueno, dice que oró toda la noche en el Evangelio de San Marcos antes de escoger los 12. Y alguien ha dicho, bueno, tal vez si hubiera orado 2 días, en vez de perder uno, no hubiera perdido ninguna. Pero sabemos que Jesús más que solamente oraba una noche Él no solamente hizo una noche ligera de oración y después escogió el próximo día. Sabemos que Jesús, obviamente, para estar escogiendo, Él está orando. Y como decía Nataniel,
yo te había visto antes. Entonces, este fue mucho antes de la noche anterior de la oración que Jesús, el Padre, estaba mostrándole. Y el Señor va a estar mostrando a ustedes. Ustedes tienen que creer que Dios les va a mostrar quién está cerca de ustedes que puede ser formado y moldeado para el reino de Dios. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes ya tienen alguien que saben que es un discípulo, es un asistente, es una persona que tiene el corazón del Señor, también tiene en su corazón tu fe, tu visión para el grupo? Levante la mano. Bueno, y podemos preguntar de otra manera, ¿cuántas personas no todavía están seguros quién sería esa persona? Levante la mano. ¿O solamente uno? ¿Dos? ¿Tres? Bueno, yo quiero preguntar porque quiero llevar esta a un aspecto práctico, pues es práctico donde se pueden entender y aplicar y creer, porque Dios quiere que cada uno tenga esa persona que está orando, que está mirando, que está evaluando la potencial de liderazgo. Esto es lo que Jesús estaba haciendo. Jesús también muchas veces hablaba duro así: no me puedes seguir, tienes que seguirme primero, no puedes volver a la casa hoy. Jesús hacía cosas así para saber si la persona, bueno, entonces yo no quiero ir. Amo a mi mamá, amo a mi papá. Pero Jesús que hizo cosas radicales para saber si por encima del amor a mamá y papá, mira, servirías tú para, digamos, para todo que vas a tener que resistir en el reino de Dios. Mira, llegando a un lugar de discipulado o liderazgo no es haber llegado. Llegando a empezar en liderazgo es solamente empezar. Así que Jesús sabía, mira, si tú no puedes realmente aguantar o no puedes resistir, pues una golpe, por ejemplo, algo duro que estoy diciéndole ahora sobre sus afectos, sobre sus emociones o el precio, el costo de seguir, si este te ofenda, olvídese de poder estar más que unas semanas en el equipo o en el reino. Entonces Jesús estaba estableciendo, marcando el paso y estableciendo el nivel de compromiso para las personas que iban a entrar. Así que Jesús no estaba pensando en empezando así. Jesús no estaba pensando en los 5,000 o vamos a tener 10,000 personas y vamos a tener una cruzada grande por una semana. Jesús está pensando, ¿cómo se dice? Términos de largo plazo, de mucho tiempo, pensando durante la vida, establecer 1, 2, 3, 4, y por esto Él dio la instrucción de cuando entre, pues enviándolos este nuevo equipo, este nuevo grupo que querían responder a Él decía, ahora, Lucas 10, como 6 y 7, dice, versículo 4, no lleves bolsa. ¿Dónde está la parte del casa? No saludes a alguien por el camino, como estaba diciendo el domingo. Quiere decir, no pares para contar todo el mundo lo nuevo ahora cuando eres tan recién nacido y empezado por el Señor, porque el corazón del hombre es muy duro y muchas veces la gente trata de hundirte de golpe. En vez de tratar de apoyar este paso nuevo en su vida, la burla, el rechazo, la duda y todas estas cosas pueden desanimar uno, casi como dice Marcos 4:13, cuando el sembrador siembra la semilla, Satanás viene enseguida para quitar la semilla de Cristo. Marcos 4:13, muy claro. Marcos 4:13, 14, 15. Pero aquí vemos que Jesús les mandó a predicar en casas
y decid pase a esta casa, y si hubiera allí hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y dice, en cualquier ciudad donde entráis y os reciben, comed de lo que ponen delante de ti. Al final del versículo 7, no os paséis de casa en casa. Jesús está enviando los nuevos y él decía, debes declarar que el reino de Dios te está acercando. Si Jesús está mostrándonos su sabiduría en establecer el reino. No es tanto una cruzada grande y tener unas tarjetas de personas que hemos hecho nosotros cuantas veces y seguimos haciendo, porque cruzadas son buenas. Pero Jesús está mostrando cómo echar el fundamento firme de una iglesia y va a estar por esas personas estableciendo al nivel de pocas personas en el Evangelio que van a recibir el Evangelio, porque Él dice, si reciben el Evangelio, quédate allá, sigue sembrando, sigue orando, sigue enseñando, sigue estableciendo el reino. Y este fue la visión del Señor. Mira ahora en 1 Reyes 19, y después de Elías estando en el ministerio, también predicando y acabando con todas las profetas falsas, 1 Reyes 19, y después de su victoria tan grande, que muchas veces lo que pasa, después de una victoria grande pasamos un fracaso grande, y después de estar sobre el monte y experimentar grandes cosas, ya casi enseguida llega un tiempo totalmente diferente. Y Elías no estaba preparado por eso. Dice que Jezabel 19:1, dice, Acab dio a Jezabel la nueva. Este es el chisme de todo lo nuevo. Todo lo que Elías el profeta había hecho y de cómo había matado a espada a todos sus profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he apuesto tu persona como le dé uno de ellos. Y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beersheba, que está en Judá, y dejó su allí. Esto es muy importante, es como cuando Elías dejó su allí, allí que Dios le había mostrado tantas veces, y se fue por el desierto. Cuando dejamos nuestro allí, siempre vamos al desierto. Fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y es decir, bueno Dios, como no soy perfecto, ya no exiges más, yo no puedo más, ¿qué esperes de mí? Y echándose, y dice después, entonces él miró, y he aquí a una cabecera, una torta cocida, este es el maná celestial, sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel del Señor la segunda vez le tocó, diciendo, levántate, come, porque largo camino te resta. Y él pasó y es allí, versículo 9, y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí? Cuando hemos dejado el allí de Dios, es el allí donde debemos estar, y cuando queremos oír de Dios, Dios nos va a hablar, no de lo que queremos oír ahora. Él va a decir, bueno, hace 2 días que dejaste tú allí, o una semana, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí en esto? Y 2 veces dice que Dios le preguntó lo mismo. Mira el versículo 13, otra vez. Dice, versículo 11, que él fue al monte, y he aquí Jehová que pasaba, y un grande poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego.
y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo para Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado sus altares y han matado a espada a las profetas, y solo yo he quedado, y me busquen para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás. Subraya aquí. Cuando tú ya, como Elías estaba desanimado, Dios le habló de tener fruto. Y mira que Elías decía, versículo 13, he aquí. No, perdón, versículo 14, él decía: yo solo he quedado y me busquen para quitarme la vida. Dios dice: ¿solo has quedado tú? Bueno, entonces vamos a ungir 3 más. ¿Tú sientes muy solo? Entonces unge a alguien para estar. Entonces, y cuando sentimos solos, Dios está diciendo: esta soledad, bueno, no quédate solo. Vuelve por tu desierto, es decir, el mismo desierto donde tú has creado, salga de eso y empieza a ungir o echar su manto o discipular o sembrar de su vida en otras personas. Muchas veces todo estas emociones vienen porque no estamos viviendo para dar, estamos solamente pensando como Elías para recibir. Bueno, yo no soy mejor de que mis padres. Bueno, Dios, no soy perfecto. ¿Qué esperas de mí? Soy humano. Bueno, pero el Señor, yo he tratado todo. Yo he hecho esto. Él empezó a dar su hoja de vida al Señor. Después, y por encima de todo estoy solo. Y el Señor otra vez está mostrándole para vivir, para dar. Vivir para sembrar. Vivir para invertir de nuestra vida en la vida de otras personas. La única forma de tener gozo y estar contento espiritualmente es ver si estás como el Señor decía a él: empieza con el reino más de Israel y empieza con el otro rey. Y después decía el versículo 16, y dice: a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meloja, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y a él que escapare de la espada de Hazael, Jehu lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehu, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaran ante Baal y cuyas bocas no lo besaren. Mira, este es futuro. Jehová dice: empieces a ungir, empieces a discipular. Empieces con 3, en este caso 3 personas así, y uno realmente que iba a ser su discípulo personal para formar, y Dios dice: y yo haré, si tú haces, si lo hagas así, yo haré que queden en Israel 7,000. Entonces este también es la visión que Dios quiere que tengamos acá en la iglesia. De nuevo voy a ponerle el dibujo de influencia que vemos con Jesús, y este es importante. Voy a moverla un poco acá. Recuerda que Jesús tenía el uno. ¿Quién era? Juan. Después Jesús tenía los 3, que era Pedro, Santiago y Juan. Después Jesús tenía los 12. ¿Cuántos están viendo? Jesús tenía 1, tenía 3, tenía 12. Y como vemos, también Él tenía otros 70. También Corintios habla de todos los testigos de su muerte y su resurrección, que no están grabados nombre a nombre,
Pero podemos decir que sabemos que había los 120 a su muerte. Y estos 120, podemos ver que todo es, ¿cuánto eran? 3,000. Y estos eran ya personas entrando el reino por los 120, podemos ver. Y qué porcentaje de los 120 que ya estuvieron por mucho tiempo, podemos decir que esas personas en los 120 estuvieron más tiempo con el Señor, pero están teniendo ya su fruto así en el Señor. Y este es lo que el Señor está llamándonos a hacer con nuestras vidas. También, si miramoslo como el Señor está moviéndonos aquí con las células en la iglesia, podemos ver claramente que el Señor nos ha hecho una diferencia en el discipulado de programas, para no tener todo enfoque en programas, sino en personas. ¿Cuántos están oyendo? La diferencia de programas y personas. Y con el deseo que hemos tenido para formar personas, para discipular, para el instituto también, para entrenar. Me gusta poder ver cómo seguir con el instituto, pero tendría que ser con otras personas, porque las mismas personas no pueden hacer todo. ¿Cuántos están oyendo? Para darte bien, este versículo también anótalo para que ustedes estén meditándolo. Isaías 54, 1 y 2. Cuando la iglesia empezó, la cabeza de todo era Marcelo y yo, como iniciando todo. Empezó en la casa y ya cuando estuvo, aún en este tiempo, había la necesidad para delegar y entrenar otras personas. Y de la iglesia tener 2 o 3 años, empezamos con los primeros otras personas, diáconos, para estar con nosotros, con el instituto, entrenando al golpe como 150 personas, y casi todos ustedes estuvieron en el instituto. Entonces recuerden que era 2 años de estudio, 1 año de práctica, y después iniciar en una área. Me gusta ver cómo el Señor nos permite tener el instituto y seguir dando este fundamento. Solamente que necesitamos otros sabios, alumnos, exalumnos del instituto que Dios ha ungido para estar llevando otros allá. Aleluya. Yo creo que esta es una evidencia de que Dios quiere que algo siga, es cuando Él da la segunda generación o los otros 70 para llevarlo, y está ya, o Él está diciendo tener una cela, una pausa por un tiempo. En este momento no sé cuándo sería. Solamente sé que una de las debilidades del instituto era que era mucho conocimiento y muy poca forma de ver la formación tan crítica del carácter de la persona que va a determinar qué pasa con todo este conocimiento. ¿Cuántos están oyendo? Porque si uno estaba para esperar 3 años para empezar a ver la condición del carácter, la disposición de la vida, sumisión a autoridad, estar con la visión, ya es muy tarde después de tanto tiempo. Y esta que veo que Jesús está haciendo, estando preparación y invirtiéndose con personas a la medida inmediata de su entrega, su compromiso y la condición de su carácter. ¿Cuántos están escuchando? Así que si él veía hasta cierto punto se podía ir, inmediatamente él estaba con conocimiento y la realidad del carácter de la persona. Entonces esta es importante cuando estamos mirando el mover del reino, el crecimiento del reino.
Y yo me gusta ver si el Señor les muestra a alguien les da sabiduría. Él habla a 5 personas que han estado en el instituto, que quieren ver cómo estar enseñando y también, tal vez no un grupo tan grande, tal vez no a todo el mundo como estuvimos haciendo antes, sino dando preparación ahora a las personas que están sirviendo en la iglesia, porque realmente somos responsables para esas vidas. Por esta razón Dios nos ha mostrado los otros 70, o podemos decir las otras personas en el mes entrante, en mayo, en junio, estar lanzando y con esas personas. También podemos decir en la forma de ahora, ¿por qué no hagan un círculo si tienes un papel allá? En toda la mitad y pongas Cristo y el creyente en la mitad. Y el creyente, Cristo y el creyente. Y realmente, ¿quién debe estar en todo el centro de la iglesia? Cristo. También para los ministerios, el llamado de Efesios 4:11 de Cristo a los ministerios es entrenar a los santos o los creyentes para servir al Señor. Entonces aquí, como podemos poner Colosenses, donde habla de en todo glorificar al Señor en Cristo Jesús, y Efesios 4:11 de entrenar los santos o los creyentes. Así que en el círculo, en toda la mitad, es Cristo. O podemos mirarlo así, el creyente en Cristo. Cristo en el creyente. Recuerda Juan 14, Jesús habló de estar en mí y estaré en ti, y el Padre está en mí, estamos los dos. Y Él está hablando de esta unión y unidad total. Bueno, para el cristiano también, para ser desarrollado, para el cristiano a ser desarrollado, entrenado y todo, él necesita, aleluya, un lugar para encontrar lo que Dios tiene para él. Bueno, aún en esta reunión esta noche es imposible, aún con micrófono abierto por 5 minutos, ¿cuántas personas podían compartir esta noche? 2, 3. Y estaríamos aquí mucho tiempo si era para ver cómo podían participar cada uno. Y yo voy a hacer un repaso rápido de esta, porque ahora, como estamos enfocando en los grupos, los grupos no es como solamente una diversión o un desvío. Las células y los grupos es el único lugar, si Dios les ha mostrado otra cosa, me gusta después oírla, donde más que lo que la Biblia muestra como el patrón de casas en Hechos 20, y en Romanos, al final de Corintios, donde dice, saludando a la iglesia que está en su casa, él solamente nombra unos 12 o 13 personas. ¿Cuántos han leído Romanos al final? Cuando él dice, saluda a la iglesia en su casa y nombra a los hermanos. Él no dice, no, saluda a la iglesia en su casa, aquí es el listado de 3,000 personas que están reuniendo allá. Era un grupo pequeño en esa parte, aleluya. Y mi deseo y mi anhelo es ver cómo, aleluya, cómo dividir las células para ver la explosión del llamado de Dios y los dones de Dios y los ministerios de Cristo en el cristiano. Y como yo veo ahora, desde el cristiano y en Cristo que está en el centro, todo esto podría ser ministerio, sea consejería, saliendo a Él, consejería, sanidad, consejería y consejo, sanidad interior, liberación,
enseñanza, podemos tener enseñanza, tenemos discipulado. Y aquí al otro lado, identificar dones. ¿Dónde va el cristiano a identificar dones? La primera vez que vino el don de profecías sobre mí fue en un grupo de 15, 20, 30 personas. Y el don de profecía, también el don de enseñanza empezó a manifestar en mi vida. Michael está bien buen testigo de eso. Cuando nos levantamos en el Señor hace 20 años, fue en este ambiente que empecé a ver yo los dones ministrando. Fuimos a reuniones grandes en el auditorio allá con 3,000 personas, alguien predicando, pero fue en nuestra vida, en el nivel de esas reuniones en casas de 30, 40 personas, a veces 20, y aún en el grupo que empecé en la universidad, yo tenía un grupo allá que reúne cada jueves en la noche. Yo vi profecía, sanidad, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento. Estas cosas fluía cada vez que yo estuve en el lugar de dar y ministrar, de estar en esas cosas. Y va a ser la misma para personas recién nacidos de nuevo y bautizados en el Espíritu Santo. Ellos van a empezar a ver qué dones, voy a ponerlo más grandes para verlo, qué dones tienen. También van a ver motivaciones. ¿Y qué motivaciones, temperamento espiritual tienen de los dones de Romanos capítulo 12? Todo esto va a empezar al nivel del grupo de personas donde el don o ministerio de ellos se puede manifestar. Ahora, como tenemos, lo que vamos a tener es formas en los grupos. Si podemos mirar los grupos así, en algo, por ejemplo, cada uno es un grupo. ¿Se ve como un grupo? Por ejemplo, hay muchos grupos. También estos grupos, cada 3, 4, 5, van a tener también una persona con ellos. Bueno, y hay muchas necesidades. Si empezamos a mirar la iglesia en nivel hay muchas personas, y todas estas personas necesitan consejería. Todas estas personas en un momento u otro de pronto necesitan liberación. ¿Tú crees que la forma de programa vieja que tuvimos de liberación serviría? Si Dios da crecimiento a la iglesia, serviría? No va a servir. Y no va a servir que 1 o 2 y 3, si el énfasis es en desarrollar a ellos, porque muchas veces antes el énfasis era más desarrollar, o que la persona se desarrolla, que la persona va engrandeciendo, o se llama, no engrandeciendo orgullosamente, sino ministerialmente, que van, pero en cuanto a vidas afectadas, no está que estamos alcanzando más personas. Lo que debemos ver ahora, cómo tomar cualquier ministerio que puedes pensar, sea enseñanza, por ejemplo, instituto, IMES, podemos decir estudios de IMES, podemos decir liberación, podemos decir consejería. Lo que debemos hacer ahora es cada grupo tiene un líder y un líder asistente. Si este grupo está consciente de encontrar lo que quiero hacer más adelante, en unos 2 o 3 meses después de más establecimiento, tener que en cada grupo tomen la evaluación de dones y ministerios, cada grupo. Así que el discipulado estamos llevando a ustedes y ustedes a la gente. Y tener el énfasis allá de ayudar a la gente a encontrar qué le han dado el Señor.
Entonces, en este grupo, por lo menos hay una persona, por lo menos uno, que dice, yo veo que el Señor quiere usarme en consejería. Jamás había visto tan claro lo que estaba funcionando, me está pasando. Verdaderamente estaba recibiendo sabiduría, el Señor estaba mostrándome cosas, pero yo no sabía que así era como un don espiritual. Entonces, esta persona va a querer tener entrenamiento en consejería. Y en cada grupo uno para consejería. Después en cada grupo, podemos decir, persona B para liberación. Entonces, esta persona con otra en el grupo van a sentir que Dios está llamándoles y guiándoles a liberación para recibirlo y ministrarlo. Entonces, ¿qué hace nosotros como liderazgo? El liderazgo de la iglesia, vamos a preparar tiempos específicos, sea sábados, días de... o puede ser un mes, 5 semanas, 6 semanas, una noche de la semana, donde vamos a estar enfatizando, por ejemplo, liberación. Y todas las personas del grupo, después de haber hecho los dones y los ministerios, que están figurando en liberación o consejería o discipulado, lo que va a hacer, vamos a estar dando preparación a esas personas. El líder, ustedes no pueden hacer todo. Y no están siendo fiel al principio de Mateo 25. Jesús escogió los 3 hombres y les dio uno 5, otro 3, otro 1. Y Él no esperaba que cada uno quedaba con lo mismo cuando Él volvía. Él esperaba que ellos ponen a trabajar, capacitando, multiplicando, usando lo que Él les ha dado, multiplicándolo para tener algo para su Señor cuando volvía. El Señor no solamente quiere volver y decir, bueno, aleluya, este grupo, esta célula tiene 30 años aquí en Cali, hasta el año 2008 al rapto. No, digamos, no es para ver que este grupo ha pasado 30 años juntos, si no han dado, si no han multiplicado, si nadie tiene deseo para salir de los muros y alcanzar otros, o identificar lo que estamos enfatizando ahora en la iglesia, es identificar los dones, ministerios y crear el ambiente donde podemos preparar las personas en cada grupo. Aleluya. Confundidos o bendecidos. En vez de tener 2 o 3, 4 personas en liberación, yo recuerdo cómo ha estado Joaquín aún trabajando en liberación, personas que quieren ministrar en esa, no, solamente hay cierto número que uno como puede estar empezando de nuevo con las personas a entrenar. Así como en la plan de ministerio de programa que tuvimos antes. Ahora, con las personas que Dios está usando, el enfoque es sembrar, entrenar, pues dejar tu propio ministerio de pronto morir, pero sembrarse en la vida de otras personas, enfocando en el dar y capacitar esas otras personas para extender y ser movilizado. Y requiere amor. Tú tienes que tener mucho amor si tú quieres ver el ministerio de otro avanzar y ir y estar poco a poco reemplazándote. Aleluya. Éxito en el liderazgo, Dios te va a reemplazar. Aleluya. Entonces, es decir, tienes que tener este deseo, este enfoque también de dejar, mejor satisfacción es viendo lo que Dios te ha dado, ministrado, sirviendo en otra vida, y ellos también con el mismo deseo de también formar otro. Así que este es lo que queremos llegar, y este es totalmente contra podemos decir, cualquier patrón
de cualquier iglesia evangélica, una iglesia carismática o una iglesia independiente ahora, porque la visión siempre es que el pastor tenga una gran iglesia. Mira, ningún pastor que está en su mente, va a tratar de hacer algo así si no es de Dios, porque la salida de casi todos los pastores es solamente pensar en tener una iglesia, no todos muy grandes, tener una iglesia allá y donde ya no hay nada de Efesios 4:11, poniendo a otras personas, capacitándoles, porque capacitar a otras personas no es fácil. ¿Cuántos saben que es más fácil domar caballos que cuidar ovejas? Y no es fácil. Bueno, ustedes saben, ustedes han tratado de domar unos caballos cristianos también en sus grupos. Ay, y mira, nadie va a tratar de hacer esto para una diversión. Mira, muchas otras cosas el cristiano puede hacer: quedar y leer un libro, escuchar un cassette, mirar un video cristiano, ir a una conferencia, pero jamás comprometerme a cuidar y obedecer al Señor como estos discípulos que querían seguir a Jesús en Lucas 9 y después discipular otras personas. Y entonces requiere el amor de Dios, es la única cosa que le puede sostener y motivar para seguir haciendo eso. Y las personas, podemos decir, más a este orden, como los diáconos que están ministrando en diferentes cosas, alrededor de estos ministerios, ellos van a estar recibiendo esta parte, digamos, mirando a esta parte nomás, cuando ellos están en los grupos donde todo se puede empezar a mover. Solamente puede pasar donde el líder del grupo va a dejar que su ministerio muere un poquito, no habla todo el tiempo, predicando a todo el tiempo, y ya no hay lugar para nadie más en el grupo para compartir un versículo, dar una lengua, dar una profecía, dar una palabra de sabiduría, dirección para orar por esa persona enferma. Hay momentos cuando el Espíritu Santo está moviendo para sanar, y si el grupo no es sensible a eso, no es media hora después. Cuando la unción está, este es el momento de hacerla. El líder tiene que ser sensible al mover de Dios en la reunión y en las personas. Y tu responsabilidad es ver cómo desatar los recursos que Dios ha puesto en tu grupo. Porque todo que una iglesia necesita, Dios ya ha puesto en la congregación. Todos los recursos naturales, materiales, espirituales, cuanto de dones, ministerios, finanzas, todo que la iglesia necesita, Dios ha provisto en la forma de todas las personas que están allá. Y hay dones, hay joyas, diamantes, hay recursos increíbles en tus grupos, petróleo espiritual bajo sus pies. Hay una persona al lado que casi está muy callado, jamás habla, y él puede tener una riqueza mayor que todos en petróleo espiritual o en otros recursos que Dios ha puesto, pero como nadie le ha tenido fe o creado el ambiente donde alguien más que el líder puede hablar, estos dones no se van a empezar a manifestarse. Entonces tenemos que crear el ambiente y destapar y desatar, aleluya, en la oración y creyendo en la reunión para poder tenerla. También establecer orden. Una forma en el grupo es empezar a dar cada semana una exhortación de 5 minutos sobre lo que tienes fe para esperar. No importa que este viernes no pasa, lo importante es empezar a crear el ambiente, la fe, establecer principios. Si sientes que Dios te ha dado una palabra,
así es como darlo. Si sientes que tienes una enseñanza, principios de una enseñanza o una revelación bíblica, debe ser de la palabra de Dios, no debe contradecir algo que ya está escrito por la palabra de Dios, ya no debe crear condenación y rechazo a las personas o los cristianos, porque Dios nos ha aceptado a todos en Cristo Jesús, Efesios 1:5. Bueno, darles unas pautas para saber cómo es una enseñanza, cómo es una palabra, cómo es una unción o mover para sanidad. Y vas a ver en unas semanas el nivel de las personas van a subir al nivel de tu fe y el ambiente que estás creando para ellos también a identificar qué dones y ministerios Dios ha puesto. Entonces, como yo veo eso, en los grupos podemos ver que los 5 ministerios, está secado, está muy seco, los 5 ministerios son para entrar a los lados, podemos decir, entrar a los lados de los grupos con sus ministerios coordinados a través de los líderes y los líderes asistentes y personas que el líder ha visto o ha escogido de su grupo, por ejemplo, para recibir entrenamiento específico en áreas de sus fuerzas. Hay este viejo parábola sobre el granjero que él tenía un campo grande y él quería entrenar todos sus animales. Y él pensaba, bueno, yo debo entrenar mis animales para mayores cosas. Entonces él dijo, voy a entrenar todos mis patos a correr, como los patos no corren bien. Pueden nadar increíblemente veloz, pero correr no. Entonces él dijo, vamos a poner programa y vamos a enseñar, vamos a entrenar, vamos a forzar a estos patos a correr. Y van a correr mejor que cualquier otro pato así en este departamento. También dijo, bueno, tenemos estos conejos, corren bien, pero faltan trepar a árboles. Vamos a enseñar a estos conejos a trepar árboles. Y él empezaba a desarrollar todas las debilidades de su congregación de animales. Tortugas, pollos, patos. El águila dijo, es que el águila puede volar bien, pero vamos a enseñar a los águilas a nadar. Todas las águilas al agua. Claro que águilas muy frustrados, mojados, desanimados, todos los días. ¿Y cuándo van a aprender a nadar? Ustedes no sirven para nada en el agua. Y águilas que antes tenía visión y volaba bien alto, solos. ¿Cuántos saben que águilas nunca se encuentran en grupo? ¿Cuántos han visto patos? Sí, patos van por grupo. Pero no encuentra águilas así en grupo. Entonces tienes que encontrar, una iglesia tiene que encontrar uno por aquí y otro por allá. Aleluya. Y también, si yo como pastor trato de desarrollar todas las debilidades en mi congregación, estoy haciendo un daño a la congregación y a mí mismo. Y lo que debemos hacer es desarrollar los dones, las capacidades creadas por Dios en las personas y también hacer a esas personas ver y saber qué son sus funciones por la creación. Isaías 43:7, Jehová dijo, mis llamados son creados, formados y hechos por mí. Entonces, 3 etapas. Tienes que tener la parte creativa, solamente una concepción por Dios. Si no está concebido por el Espíritu, su ministerio, no importa la formación y entrenamiento que puedes tener,
no fue por concepción espiritual. Dios dijo, creados por mí. Después, formados es tomar lo que Dios ha creado y llevarlo por todas las etapas de formación y preparación. Hechos quiere decir que lleguen a la madurez de ya habiendo sido formados, ya son hechos, ya pueden seguir funcionando o empezar a funcionar y hacer y producir y tener fruto, según lo que les he llamado, tener fruto en su creación. Aleluya. ¿Confundidos o bendecidos? Bueno, para estar seguro que no están muy confundidos, vamos a tener unas preguntas. Aleluya. Y Pastor Andrés va a contestarlas todos. Aleluya. No, pero es verdad, si tienes una pregunta sería mejor pasar aquí adelante, porque después yo no escucho y los demás tampoco. Entonces, si hay una pregunta, sea valiente, pasen aquí adelante, podemos tener la pregunta y lo que tiene sabiduría puede contestar. Sí. Amén. Yeah, keep going. Aleluya. Edgar, ¿cuál es tu pregunta? No escucho bien de aquí. Aleluya. ¿O alguien quiere ver algo de una aplicación de algo? Hernán, pasa, porque si no, no escucho y tampoco ellos. La pregunta es, ¿qué sucede cuando un líder no se somete a la nueva visión? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Cuando no se somete, ¿y qué pasa? A la nueva visión. Está en la olla, dijo alguien. Bueno, ¿qué dijo Jesús sobre vino nuevo en odres viejos? No dijo viejas, dijo viejos. Bueno, sí, Hebreos 13 dice eso, que sométense a sus pastores. Muchas veces la persona no se siente en sumisión, como la pregunta era, por falta de conocimiento o sabiduría o entender bien la aplicación de lo nuevo o el propósito de Dios. Yo creo que todos nosotros hemos hasta cierto punto resistido el cambio o algo nuevo que Dios ha empezado en nuestra vida. Malaquías dice, yo soy Jehová y me cambio todos los días. ¿Qué dice? Soy Jehová, no cambiaré, cambiarás tú. El Señor no cambia, tú tienes que cambiar. Él no cede terreno, tú tienes que dejar lo tuyo y entrar con Él. Así que cuando el Señor está haciendo algo nuevo, y este es algo que es contra nuestra tendencia, porque la tendencia humana es, si tú me puedes mostrar cómo hacerlo, ya que sé cómo hacerlo, yo no te necesito. Esta es la mentalidad humana. Enséñame cómo hacer zapatos, ya en 6 meses no te necesito. Y todas las cosas gloriosas que Dios hace con nosotros, muchas veces la tendencia es, Señor, muéstrame una vez más cómo hacerlo y después me voy adelante, no te necesito. No tengo, en cuanto de no te necesito, no tengo ya que orar, ayunar, buscarte como antes, cuando no sabía y tenía que dependerme totalmente de ti. Ahora que sé todo, entonces el Señor tiene que seguir cambiando las reglas. Él no va a permitirnos tener la fórmula. Pastor Andrés, tengo la fórmula. Y aquí, con estos 6 pasos, podemos, no hay nada que nos puede parar. Sí, recibí del Señor. Wow, sí, el Señor me dio eso. Puede ser que el Señor me dio anoche eso y está bueno para 6 meses. Llega 6 meses, el Señor dijo, este es lo que te decía, ahora estoy diciendo algo nuevo. Por esto Mateo 4:4 de Jesús dijo, el hombre tenía que vivir por toda palabra que sale de la boca. Procede
de la boca de Dios. Es decir, lo que Dios decía ayer llevaba su bendición. Ya tú sigues hoy haciendo lo que Él decía ayer, no va a traer la misma bendición hoy, porque Él está diciendo, ahí está llevándote a otra parte, a otra cosa. Tal como tú hablaste a tus niños a los 3 o 4 años, ya no sigues hablando a ellos a los 8 años, a los 10 años. Cuando tú decías no, 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 a los 7 años, ya cosas que puede decir sí, 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 a los 12 años. Depende el lugar, el madurez, la etapa, y tal como con el Señor. Entonces, por no entender esto, cuando Dios decía sí, 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 o no, 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 en algo antes, y ahora está diciendo lo opuesto, no hemos entendido. Y por esto podemos resistir, podemos sentir que no tenemos un corazón como sometido al Señor en esas cosas, pero pídele sabiduría. Si sientes resistencia, decir, Señor, abre mis ojos para entender, tener sabiduría para ver las cosas que tú estás viendo. Aleluya. ¿Quién más tiene una pregunta? Darley. ¿Por qué no pasas acá? Porque es importante que todos escuchen la pregunta bien. No, la pregunta es, cuando nombraste ahora de los ministerios, liberación, consejería, se hablaba de estar entrenando para preparar. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se va a hacer para que otras personas sean levantados en este mismo ministerio? O sea, que ya no sea una sola persona la que tiene el llamado, sino en qué forma se va a estar ministrando o adiestrando a los demás. Bueno, no entré en mucho detalle porque este aspecto de la aplicación, yo veía que vamos a tener orientaciones, sea tal como era un curso en el instituto, a todos que estaban en el instituto capacitando sobre algo, y muy pocos de ellos después estuvieran ya para trabajar en tal área. Lo que haríamos ahora es viendo después podemos decir, cosechar en cuanto de dones y ministerios, todas las personas que tienen ciertas áreas, tener todas esas personas bajo un entrenamiento, una noche de la semana por tal vez 1 o 2 estudios durante cierto tiempo para capacitar los patos en el área de su fuerza, los águilas en volar a los 10,000 metros donde nadie ni tiene oxígeno, y en visión profética, profecía, todas estas cosas, pero ya con un propósito, ya viendo que esas personas están comprometidos, están en el grupo, están sirviendo al Señor, están sirviendo la iglesia, hay visión, hay sujeción en ellos. Así, aquí hay un terreno que da 100%, y los pastores y los ministerios de la iglesia deben invertir en este terreno porque es un terreno que da 100%. No como antes no había sido definido esto en el instituto. Digamos, todo el mundo al agua y vamos a ver quién puede nadar. Todos toman el curso y estuvimos viendo 2 años después que la mitad no tenía disposición, ni corazón, ni sujeción, ni estaban interesada en servir a nadie, solamente, mira, los martes y jueves no quiero estar con mi esposa, no quiero estar con mi esposa, ya no puedo más en mi casa, y este es una buena razón para mí estar fuera del hogar. Bueno, yo como pastor, yo tengo mejores cosas para estar haciendo también. Yo me gustaría invertir en 20 personas que en 200, sabiendo que realmente los 20 son los que tienen un corazón para seguir adelante para Cristo y para el reino. Entonces, la preparación va a ser aplicada a las personas que ya tenía esta como designación, y después con estas características de carácter, compromiso, asistencia en el grupo, amor para los demás, recomendado por ustedes los líderes, para recibir y después trabajar con ustedes en el grupo para ministrar a las necesidades, donde cada uno está recibiendo crecimiento del cuerpo de los mismos miembros. Y
este va a tener formas obviamente diferentes. Unos que pueden ser fines de semana, otros noches de la semana. También. ¿Quién más? Ok. Dentro de la familia habemos con diferentes criterios. Unos son partidarios, por ejemplo, de esta iglesia, otros que van a otra. Entonces, para formar un grupo, habiendo de varias iglesias dentro de la familia, ¿cómo se podría hacer? Queriendo una persona ser líder de un grupo. Dame otro ejemplo, Por ejemplo, somos 5 hermanos. 5 hermanos. Yo pertenezco a esta iglesia, otros pertenecen a otras, ¿no? Diga uno a Cruzada y otro a la Carismática. Pero vivimos dentro de un mismo techo. Yo, como líder, quiero formar mi grupo, pero ellos quieren pertenecer a ese grupo. ¿Qué se podría hacer? Ok, echar suertes y los que salen cortos tienen que ingresar a la comunidad de fe. No, esta es pregunta muy buena, Silvio. Debemos tener como sabiduría para tratarlo. Andrés. Sí, primeramente es aconsejable tener la cédula en otra casa para evitar el problema, pero digamos si todavía los familiares que pertenecen a otra iglesia quieren asistir, bienvenidos con el permiso escrito de su pastor. Pero es difícil porque las cédulas ya siempre tienen la meta de multiplicar y producir 2 cédulas y 4 y 8. Este va a ser difícil porque los familiares van a querer quedarse con los suyos en vez de seguir con la multiplicación. Entonces, yo creo que podemos ser bienvenidos, pero yo creo que ellos deben seguir la visión de la iglesia en la cual está y no vamos a echarles afuera, pero sí pueden asistir con permiso de su pastor, pero yo no veo futuro en la multiplicación con ellos. También, bueno, básicamente Jesús habló de la casa debe tener no 2 fundamentos, sino una, y estar sobre la roca. Y, por ejemplo, estos amigos, de pronto tú debes concretar con ellos qué es que les atrae, que ellos están viendo. Silvio, tú debes concretar con ellos qué es que están buscando, si hay algo que ellos están recibiendo a través de ti, que no están recibiendo en su iglesia. Bueno, digamos, deben concretar si deben estar allá, si deben estar, si es por crecimiento, si es por, sienten que están siendo formados. Bueno, ver si realmente están, el Señor tiene una relación para ellos allá en su iglesia que ellos tampoco están cumpliendo o llegando, animarlos a estar allá también, porque por lo menos estos lugares que nombraste tienen grupos, tienen células, y debe ser que, puede ser por falta de hacer un compromiso allá, debes hablarles de Lucas 9 y ver qué son las cuevas y nidos y por qué no están allá comprometidos. Si realmente la raíz, que mira, realmente, yo no sé quiénes son, pero si se siente, no, realmente estoy yendo allá por tal razón, no tengo raíces allá, no sé dónde Dios quiere que esté, entonces hacerles concretar dónde debes ser su fundamento, si es de pronto fuera de este lugar, en nuestra iglesia o en otra, en la tercera que mencionaste, pero debe ser donde van a crecer, donde pueden someter, donde hay algo para sus vidas y hacerla, porque no es sano, como está diciendo Pastor Andrés, el patrón bíblico no es dividir el terreno así, tener doble fundamento, no estar pues muy concretado en eso. Estamos haciéndoles, mejor dicho, daño
si tratamos de pensar o pensemos que estamos ayudando, estamos creando un problema más. Porque como Jesús dijo sobre esto de la casa, creo que está en Lucas 8. Bueno, de todas maneras, este sería nuestro consejo en este caso. ¿Quién más? Adelante. Para no asustarlos, no vamos a tener tiempo para, o digamos, no tenemos planeado otras etapas para la reunión, así que si estás mirando tu reloj y pensando cómo vamos a tener el adiestramiento y todo. Para la multiplicación de una célula, cuando nos damos cuenta de que se debe multiplicar, ¿no? O sea, ¿eso es por cantidad de personas o es por la calidad o por lo que se haga ahí? Cuando la célula se divide, ¿cuál es la primera parte? Cuando la célula se debe dividir, o sea, separar, o sea, nuevos líderes. Ok, pregunta, ¿cuántos entienden la pregunta? Mejor que el pastor, bueno, entonces. Aleluya, ¿cuándo debemos dividir la célula? Mira, cuando pienses de dividir, no pienses de matar, de destruir. Estamos viendo que esta es crear el ambiente para que la iglesia siga creciendo y que no muere, que no se estanca, que no llega. Si un grupo, cuando debes dividir a 2 o 3 grupos, no se divide, empieza a estancar, empieza a mirar adentro, ya toda la visión de ministrar, de evangelizar se muere poco a poco y ellos solamente empiezan a pensar en sí mismos y en vez de vivir para dar, viven para recibir. ¿Y cuántos discípulos apóstoles Jesús tenía? 12. Hay algo ahí. Entonces, cuando una célula llega al número 12, ya los canales de comunicación son demasiados. Y ya cuando llegan al 12 hay que comenzar ya de hacer planes. Pero yo sé que tenemos algunas células que han tenido 15, 20 personas por mucho tiempo. Bueno, estamos cambiando nuestra estructura porque ahora vamos a tener los asistentes desde el principio de la célula listo para lanzarse y comenzar nuevas. Entonces, la política que tendremos y que estamos llegando ahí es que una vez que llegue a 12 personas, el asistente ya debe estar listándote para lanzarse y formar otra célula con algunos de los miembros. En un grupo de 12, si hay un líder y asistente, incluyendo que ellos pueden servir en algo, en otros 10 o 11, 12, si había 12 ministerios que ustedes consideran importantes que se ven en los grupos, si fuiste Dios para ponerlos, ¿cómo sería? ¿Cuál sería uno de los 12 importantes para una célula tener? No todos a la vez. Por ejemplo, mira, este es el grupo, por ejemplo, hay 12 lugares de ministerio, porque personas son el ministerio. Personas son la palabra ministerio, donde dice el Espíritu Santo, dio dones, 1 Corintios 12, 3, 4 y 5, dice, varios ministerios, el mismo Señor, es la palabra diaconía. Cuando decimos ministerios, estamos hablando de diaconías. Diaconías o servicios, o la persona que está sirviendo es el ministerio. Aleluya. Entonces, no, su ministerio es un servicio a la iglesia. Diaconía. Entonces, y dice que hay muchas diaconías, pero es el mismo Señor, Jesucristo. Y hay muchas operaciones o formas de desarrollarla. ¿Cuáles son 12? ¿Cuáles son 8 ministerios que sería importante a tener en el grupo? Dame una idea. ¿Sanidad?
Bueno, podemos poner sanidad. ¿Ah? Profecía, claro. El don de profecía. Consejería. Liberación. Liberación, enseñanza. Amén. ¿Ah? ¿Qué dijo la ley danza? No te escuchó bien. ¿Qué? Pastoreo. Sí, pastoreo. Pero pastoreo incluye todas esas cosas. ¿Ah? Evangelismo. Uy, se destapó este grupo ya. Ya es como un río ahora. Ok. ¿Ah? ¿Dentro del grupo qué? Bueno, intercesión. Pero estoy pensando, sí, bueno, una persona que Dios, intercesores que Dios ha puesto, porque lo que estoy viendo, por ejemplo, una persona que se mueva en consejería, una persona que se mueva en liberación para servir al grupo, para ministrar al grupo. Puede ser dos, claro. Intercesión, una intercesora o intercesor que lleva al grupo y edifica el grupo en esta área de intercesión. ¿Qué otro podía ser? ¿Ah? Exhortación. Sí, Romano. ¿Ah? Ah, es así. Servicio, pero servicio, todos son servicios. Podemos decir ayuda, hospitalidad, evangelismo. Evangelismo, también ayuda o servicio, también hospitalidad, obviamente en una casa. Alabanza. ¿Qué más? Refrigerios, comidita, maná, unos maná burgers, hermana, maná frita, maná Alabama, maná a la brasa, Coca-Cola. Bueno, como ustedes pueden ver, estas son áreas que la fuerza de la iglesia se multiplica si al nivel de célula, cada líder y su líder asistente, si ellos dos pueden identificar y empezar a crear el ambiente para mover, levantar. La primera etapa de todo es descubrimiento. Dios ha puesto ya estos dones. La primera etapa de unos meses es destapar cosas. Segunda etapa, tener orientación. ¿Recuerda la visión de la iglesia en Ezequiel 36 y 37? Era un valle de huesos, de muchos esqueletos. Y el Señor llevó a Ezequiel allá a ver el valle de huesos. Y él dijo, profetiza al aire, y él dijo, profetiza a los huesos. Dos lugares, él tenía que profetizar el aire o los vientos, que era oración y intercesión, y él dijo, profetizar a estos huesos, que era enseñanza y predicación. Y dice que a la medida que él empezó a hacer estas dos cosas, se levantó los huesos, un hueso a otro, los huesos empezaban a encontrar a qué cuerpo y a qué esqueleto deben formar parte, y dice que en etapas levantaban estos huesos
esqueletos al pie, después de pie, con hueso nomás, llegaron tendones, carne, y después Dios dio aliento a ellos y vivieron y se resucitaban como un ejército muy grande. Esta es una visión de la iglesia encontrando sus dones, lugares para cada uno.